El millonario abandonó a su esposa embarazada y, 18 años después, veía a su hija convertida en empresaria. El correo electrónico llegó a las 2:47 de la madrugada, como si viniera de otra dimensión. Elena Costa lo leyó 3 veces antes de convencerse de que era real. Su hija, ahora de 18 años, había sido elegida para hablar en el evento empresarial más prestigioso de toda la región. Sentada al borde de la cama plegable en su pequeño estudio, que había sido su hogar durante los últimos 3 años, observaba a Sofía dormir plácidamente a pocos metros, ajena al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A los 18 años, Sofía poseía una astucia innata que ninguna universidad podía enseñar. Su tenacidad era fruto de ver a su madre trabajar sin descanso hasta altas horas de la noche, día tras día, solo para tener un techo sobre sus cabezas. La ironía era dolorosa. Su hija, esa brillante joven que había creado un negocio de consultoría online a la vez que mantenía un expediente académico impecable, iba a dar una charla en una gala patrocinada por Lux Incorporates, la empresa del hombre que las había abandonado incluso antes de que naciera Sofía. Ricardo Tavares. Solo pensar en su nombre después de 18 años le helaba la sangre, y no sabía si era rabia o tristeza. Elena se levantó despacio y fue a la pequeña cocina. Había sido una de esas personas soñadoras e ingenuas, que creían que el amor podía con todo, hasta que comprendió que no siempre era suficiente. Tenía 19 años, estaba embarazada, sin apoyo familiar ni recursos, y el hombre que juró amarla simplemente había desaparecido. «Mamá». La voz de Sofía sonaba suave pero alerta. «¿Por qué estás despierta tan temprano?» Elena se giró. Su hija la observó, con los ojos entrecerrados, el pelo revuelto y esos ojos marrones que siempre brillaban. «Son solo las 5 de la mañana. He recibido un correo electrónico del Premio Jóvenes Innovadores», dijo Elena, mostrando su teléfono. Ha sido seleccionada como una de las 5 emprendedoras que presentarán su proyecto ante el panel de inversores. Sofía parpadeó, y su expresión se transformó de inmediato en pura euforia. ¿En serio? Mamá, esto es importantísimo. Ahí es donde invierten los grandes. Lo sé, cariño. Es la oportunidad que has estado esperando. Sofía se levantó de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio. ¿Cuándo es? ¿Qué tengo que preparar? ¿Qué formato requieren? ¿Traje formal?, preguntó sin cesar, con la energía desbordante que siempre la había caracterizado. Elena sonrió. Estaba orgullosa, pero también aterrada. Esta gala no solo significaba el futuro de su hija, sino también el regreso de un pasado que había intentado enterrar. «Es en 2 semanas», respondió, revisando su correo electrónico. 15 minutos de presentación, seguidos de una recepción con los inversores. «Es una gala». «¿Una gala?», repitió Sofía, y su ánimo decayó repentinamente. «Mamá, no tengo nada así en mi armario». Elena la miró con ternura. «Nos las arreglaremos. Siempre lo hacemos». Mientras Sofía abría la computadora y comenzaba a investigar a los demás participantes, Elena miraba fijamente la pantalla de su teléfono. Allí, en letras frías, estaba el nombre del anfitrión, Ricardo Tavares, director ejecutivo de Tavares Holdings. 18 años, 7 meses y 12 días desde la última vez que lo vio. No es que estuviera contando, pero lo hacía. Los recuerdos la inundaron. Ricardo tenía 22 años cuando se conocieron, era inteligente, apasionado y estaba convencido de que el amor lo vencía todo, incluso la desaprobación de su adinerada familia. La hacía sentir vista en un mundo donde la mayoría solo la notaba para servir café. Pasaban horas juntos en la biblioteca, él explicaba teorías económicas y ella lo ayudaba a comprender cómo esas ideas afectaban a las personas reales. Elena trabajaba en 3 empleos mientras estudiaba, pero él nunca la hizo sentir inferior. «Aprendo más viéndote luchar cada día que en todos mis años de estudio», solía decirle. Cuando se entregaron el uno al otro en una fría noche de febrero, Elena sintió que el mundo por fin tenía sentido. Él le había susurrado al oído: «Un día me casaré contigo, Elena Costa. Nunca más tendrás que matarte trabajando». Durante un tiempo, ella creyó que sería cierto, hasta que la prueba de embarazo dio positiva. Iba a decírselo esa misma tarde, pero no tuvo la oportunidad. A la mañana siguiente, Ricardo había desaparecido. No dejó rastro, solo una breve nota: «Lo siento, mi familia no me deja elegir. Olvídame y sé feliz». 3 días después, 2 hombres con trajes caros aparecieron en su habitación de la residencia universitaria. Le informaron que cualquier intento de contactar a Ricardo sería considerado acoso y que su familia tenía los medios para arruinarle la vida.
De alguna manera, ya sabían que estaba embarazada. A los 19 años, sola y asustada, Elena tomó la decisión más difícil: desaparecer. Se mudó, cambió de universidad y empezó de cero. Tardó 6 años en terminar la carrera mientras criaba a Sofía. Recordaba el día de su graduación, a su hija de 2 años aplaudiendo entre el público con un vestido prestado. No había lujos, pero sí orgullo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, notando el silencio de su madre. «Sí, cariño. Estaba pensando en todo lo que se avecina. Si te preocupa el dinero del vestido, no te preocupes. Puedo darte clases particulares». «No es eso», respondió Elena, forzando una sonrisa. «Es solo que este evento es muy importante». Sofía la observó con curiosidad. «¿Te preocupa algo más?». Elena dudó. «La empresa que organiza la gala. Conocí a alguien que trabajaba allí hace muchos años, antes de que nacieras. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Ese alguien era el hombre que había destruido su mundo». Sofía asintió, sin sospechar nada. «Debe ser extraño, ¿verdad? Volver a ver algo que formó parte de tu pasado». «Sí, un poco», respondió Elena, intentando sonar tranquila, pero por dentro sentía que cada día que pasaba las acercaba más a un momento inevitable: volver a ver al hombre que la había abandonado. Y esta vez, él vería lo que había perdido. 30 pisos de altura en el corazón de Oporto, Ricardo Tavares observaba la ciudad desde su oficina. El reflejo en el cristal mostraba la imagen de un hombre exitoso, impecablemente vestido, pero con una mirada vacía que no podía ocultar. Había construido un imperio, y sin embargo, nada llenaba el vacío dejado por su ausencia. A los 40 años, era la cara visible de Tavares Holdings, una empresa familiar fundada por su abuelo y dirigida con mano de hierro por su padre. En las revistas lo llamaban visionario. Los analistas lo consideraban un genio de los negocios, y los políticos lo buscaban para tomarse fotos. Pero cuando estaba solo, Ricardo seguía siendo el mismo joven de 22 años que había perdido a la única mujer que había amado de verdad. Cerró los ojos un instante y recordó su rostro. Elena. Habían pasado casi 2 décadas, pero aún podía oír su risa, ver su mirada decidida y sentir la calidez de sus manos sobre las suyas. En 18 años, ningún triunfo, ningún contrato, ningún amor había logrado borrar su recuerdo. El señor Tavares. La voz de Samuel, su asistente, lo sacó de sus pensamientos. Samuel entró con su maletín de cuero en la mano, serio y eficiente como siempre. «Aquí están los detalles finales para la cumbre de innovación. Todo está listo para el fin de semana». «Gracias, Samuel», respondió Ricardo, volviéndose lentamente hacia él. «¿Qué tal son los perfiles de los jóvenes emprendedores que participarán?». «Extraordinarios, señor. Este año la competencia ha sido más feroz que nunca. De más de 300 candidatos, solo 5 fueron seleccionados». Samuel consultó su maletín. Hay una en particular que llamó la atención del comité. Una joven de tan solo 18 años que fundó su propia consultora mientras aún estaba en el instituto. ¿18? Ricardo arqueó una ceja, sorprendido. «Eso es inusual. Impresionante», añadió Samuel con una leve sonrisa. «Se llama Sofía Costa. Genera ingresos anuales de 6 cifras. Se dedica a asesorar a pequeñas empresas y proyectos comunitarios para que accedan a mercados más amplios». Ricardo frunció el ceño, intrigado. «Costa, ¿dijiste?». «Sí. Primera de su familia en graduarse de la universidad, criada únicamente por su madre. No hay rastro de su padre». Samuel hojeó las páginas. Su madre trabaja en diversos empleos, limpiando, dando clases particulares, lo habitual para alguien que cría sola a una hija. El corazón de Ricardo dio un vuelco. El apellido le sonaba familiar. «¿Tiene información completa sobre ella?», preguntó, intentando sonar despreocupado. Samuel asintió. «Por supuesto». Dejó el expediente sobre la mesa. «Aquí está». Ricardo lo abrió con manos temblorosas. Ahí estaba Sofía Costa, nacida el 15 de abril, hacía 18 años. El mundo se le vino encima. Hizo los cálculos 2 veces, luego una tercera, sin poder respirar. Si nació en abril, entonces fue concebida en julio. Un mes antes de su desaparición. Palideció. «¿Señor Tavares?». Samuel lo miró preocupado. «¿Se encuentra bien?». Ricardo no respondió. Las letras en el papel parecían moverse ante sus ojos. Su hija. Esa joven prodigio de la que hablaban los medios,
Esa chica que estaría en el escenario en su evento, podría ser su hija. La idea lo golpeó con fuerza. Durante años había soñado con la posibilidad de que Elena hubiera tenido un hijo suyo, pero nunca había logrado encontrarla. La familia Tavares se había encargado de eso. Necesito toda la información disponible sobre Sofía Costa y su madre. Todo. Por supuesto, señor. ¿Quiere que sea un informe confidencial? Completamente. Nadie más puede saberlo. Samuel asintió y salió de la oficina sin hacer preguntas. Ricardo se quedó solo con el expediente abierto frente a él. Las fotos de Sofía mostraban a una joven con una mirada segura, elegante y relajada, con la misma expresión concentrada que Elena solía tener cuando estudiaba. Incluso la forma de sus ojos le resultaba familiar. Era ella. Era su hija. No necesitaba una prueba de ADN. Se dejó caer en la silla, atónito. Había pasado media vida buscando la redención, y justo cuando había aprendido a vivir con la culpa, el pasado volvía para cobrar deudas pendientes. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Beatriz, su prometida. Cena con mis padres a las 8 de la noche. No llegues tarde, cariño. Ricardo se quedó mirando la pantalla un largo rato y luego la apagó. Esa noche no tenía fuerzas para fingir amor. Durante años, Beatriz había sido lo que su círculo social esperaba de él, sofisticado, guapo, de una familia influyente. Pero él no la amaba, y ella tampoco lo amaba a él. Apoyó los codos en la mesa y cerró los ojos. Imágenes del pasado volvieron, crudas y vívidas. Recordó el día en que su padre lo había llamado a su despacho. Las paredes estaban cubiertas de retratos de los hombres Tavares, todos con la misma expresión altiva. Sobre la mesa, una carpeta con fotos de él y Elena, cogidos de la mano, riendo en la cafetería de la universidad. Esto se acaba hoy, le había ordenado su padre. Vas a hacer las maletas y te vas a Londres. No la voy a dejar, había respondido Ricardo con rabia. La amo. Me voy a casar con ella. ¿Casarse con una chica sin apellido ni fortuna? Su padre soltó una risa gélida. ¿Sabes lo que eso le haría a la familia? Ricardo se había mantenido firme hasta que su padre pronunció las palabras que lo destrozaron. Ya he hablado con los empleadores de su madre y con la universidad. Si no pones fin a esto hoy mismo, perderá su beca, sus trabajos, y su abuela enferma se quedará sin atención médica. Todo, Ricardo, todo. Tu amor la hundirá. Había intentado desafiarlo, pero su padre lo había previsto todo. Y esa misma noche, Ricardo huyó sin despedirse, convencido de que era la única manera de protegerla. Ahora, 18 años después, comprendía el precio de esa cobardía. Había salvado su futuro, destruyendo el de ella. Samuel regresó una hora más tarde con un sobre. Aquí está todo lo que he encontrado, dijo con gravedad. Y, señor, debería haberle preparado para esto. Ricardo abrió el sobre. Los informes eran claros. Elena y su hija habían vivido mudándose de ciudad en ciudad, sobreviviendo con trabajos mal pagados, hasta que se establecieron en un pequeño apartamento en Oporto. Sofía había estudiado con una beca completa. Su madre trabajaba limpiando oficinas y dando clases particulares por las noches. Cada frase era una puñalada por la espalda. Mientras él cenaba con ministros y empresarios, ellos habían vivido con lo mínimo indispensable, y aún así, Elena había criado a una hija brillante. Samuel dudó un instante antes de añadir, ¿hay algo más, señor? Las fotos. Ricardo las vio y se le heló la sangre. Sofía tenía su mirada, no cabía duda. Dios mío, susurró. Es mi hija. Samuel, incómodo, bajó la mirada. ¿Qué quiere que haga con esta información? Ricardo tardó en responder. Nada. Por ahora, nada. No quiero arruinarle la noche. Samuel asintió en silencio y se retiró. Cuando se quedó solo de nuevo, Ricardo se recostó en su silla y miró al techo, sintiendo un torbellino de orgullo, dolor y esperanza. En 2 semanas volvería a ver a Elena y, por primera vez en su vida, vería el rostro de su hija. No sabía si ella podría perdonarlo alguna vez, pero sabía que tenía que intentarlo. Las 2 semanas siguientes transcurrieron como un suspiro para Elena Costa. Se acercaba el día de la gala y, con él, la tensión que le oprimía el pecho. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento, ¿y si está allí? ¿Y si me reconoce? Intentaba convencerse de que Ricardo Tavares, un hombre que dirigía una corporación multimillonaria, no se fijaría en una mujer como ella entre cientos de invitados. Pero en el fondo sabía que ese encuentro era inevitable. La tarde anterior,
Madre e hija paseaban por los pasillos de una tienda de segunda mano, buscando algo adecuado para la gala. Elena llevaba un vestido negro. Tenía un corte clásico, estaba un poco gastado, pero con los arreglos adecuados podría quedar perfecto. ¿Qué te parece?, preguntó, volviéndose hacia Sofía. La joven salió del probador con otro vestido en brazos, sencillo y elegante. Me gusta este. No es llamativo, pero tiene un aire profesional. Elena la miró y le sonrió con ternura. A pesar de los años difíciles, su hija irradiaba una seguridad natural que no se podía fingir. Te queda precioso, hija. Pareces toda una mujer de negocios, segura de ti misma y lista para comerte el mundo. Sofía dio una vuelta frente al espejo, mordiéndose el labio. ¿De verdad crees que me tomarán en serio? Seguro que todas las demás llevan ropa carísima. Escúchame, dijo Elena, poniendo las manos sobre los hombros de Sofía. No importa cuánto cueste el vestido, lo que importa es lo que llevas puesto aquí. Se tocó el corazón. ¿Y aquí? Señaló su cabeza. Sofía sonrió, con los ojos brillantes. Gracias, mamá. Compraron los dos vestidos, aunque eso significara vivir a base de sopa instantánea durante las próximas semanas. Elena no lo dudó. Su hija lo valía todo. En la víspera de la gala, Ricardo no podía pensar en otra cosa. Había leído todos los artículos sobre Sofía, visto entrevistas breves y escuchado grabaciones de sus clases en la universidad. Era brillante. Tenía la pasión e inteligencia de su madre y la misma forma de hablar cuando se emocionaba. Durante días pensó en contactarlos antes de la gala, pero desistió. No quería aparecer de repente y arruinar el momento. Tenía que hacerlo bien, sin prisas. Mientras tanto, su prometida, Beatriz, parecía más interesada en las cámaras que en él. Entró en su oficina sin avisar, impecable como siempre, con un vestido azul claro que parecía sacado de una revista. Cariño, he venido a repasar los últimos detalles del evento, dijo, sentándose frente a él con una sonrisa profesional. Los medios han confirmado su asistencia, así que deberíamos aprovechar para reforzar nuestra imagen como pareja. Ricardo la observó con una mezcla de cansancio y resignación. El evento no gira en torno a nosotros, Beatriz. Es para jóvenes emprendedores. Sí, claro, respondió ella con ligereza. Pero ya sabes cómo funciona esto. Si los medios te ven comprometido y estable, refuerza la confianza de los inversores. Entonces concéntrate en eso, respondió sin alzar la voz. Tengo otras cosas en que pensar. Ella lo miró con una ceja alzada. Últimamente has estado distante. ¿Ha pasado algo que deba saber? Él desvió la mirada hacia la ventana. Nada que pudiera afectar el evento. Beatriz lo observó durante unos segundos, aún sonriendo. Sabía que algo pasaba, pero no insistió. Simplemente se levantó y le dio una palmadita en el hombro antes de irse. Cuando la puerta se cerró, Ricardo soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No podía contarle la verdad a nadie, ni siquiera a ella. 3 días antes de la gala, Elena decidió hablar con su hija. Llevaban semanas evitando el tema, pero sabía que ya no podía ocultarlo. Mientras Sofía ensayaba su presentación, Elena respiró hondo. Cariño, tengo que contarte algo, dijo, sentándose a su lado. Sofía dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa? ¿Es algo malo? No, no exactamente, respondió Elena, buscando las palabras. El dueño de la empresa que organiza la gala, Ricardo Tavares, fue muy importante para mí cuando tenía tu edad. ¿Importante? ¿En qué sentido?, preguntó Sofía con una sonrisa curiosa. Elena tragó saliva. Era mi alma gemela. Estuvimos juntos casi 1 año. Íbamos a casarnos. Sofía la miró sorprendida. ¿Y qué pasó? Su familia no aprobaba nuestra relación, explicó Elena en voz baja. No estaba a su altura. Le prohibieron verme y se fue sin decir nada. El silencio duró unos segundos. Sofía la miró con compasión. ¿Y lo verás en la gala? Probablemente sí, admitió Elena, pero eso no importa. Este evento es tuyo, Sofía. No permitiré que nada ni nadie te robe el protagonismo que mereces. Sofía la abrazó sin decir palabra. Aunque desconocía todos los detalles, comprendía que su madre había sufrido mucho y, en el fondo, decidió que haría todo lo posible por demostrarle que los sacrificios de tantos años habían valido la pena. El día antes de la gala, Ricardo recibió el informe final de seguridad y logística. Samuel entró con su habitual precisión.
Todo listo, señor. La prensa lo ha confirmado. Los inversores están confirmados. Solo nos falta revisar la lista de invitados especiales. Perfecto, respondió Ricardo sin apartar la vista del calendario. Samuel dudó un instante. Señor, ¿algo más? Hemos encontrado a una mujer que acompañará a la señorita Costa como invitada. Se llama Elena Costa. Un silencio sepulcral inundó la oficina. Ricardo se giró lentamente. ¿Elena? Sí, señor. Asistirá como acompañante. Ricardo apoyó las manos sobre la mesa. El corazón le latía con fuerza. Después de tantos años de búsqueda, por fin la vería. Gracias, Samuel, dijo finalmente. Eso es todo. El asistente asintió y se marchó en silencio, comprendiendo que aquel no era un hombre cualquiera. Ricardo contempló el horizonte de la ciudad, con la mente llena de recuerdos. 18 años. Era mucho tiempo para mantener un amor en silencio. Por primera vez en años, sonrió con esperanza. En menos de 24 horas, el destino los volvería a unir, tal vez, solo tal vez, tendría la oportunidad de pedir perdón. El amanecer del día de la gala llegó gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la ansiedad que Elena sentía en su interior. Había dormido poco, repasando 1000 posibles escenarios en su cabeza, el reencuentro, la mirada de Ricardo, las preguntas que podrían surgir, y sobre todo, la reacción de su hija si algo salía mal. Sofía, en cambio, parecía imparable. En la pequeña cocina del apartamento, servía café con la energía de quien está a punto de cumplir un sueño. No puedo creer que sea hoy, dijo mientras repasaba su presentación por 10ª vez. Todo este trabajo, todas las noches sin dormir, vale la pena. Elena la miraba con orgullo. Había criado a una mujer fuerte e inteligente, con una determinación inquebrantable. Y aunque el miedo la acompañaba, también sentía una profunda gratitud por verla llegar tan lejos. Estoy tan orgullosa de ti, hija, exclamó, acercándose para alisarle un mechón de pelo. Pase lo que pase esta noche, ya has ganado. Sofía sonrió, aunque sus ojos reflejaban nerviosismo. Gracias, mamá. ¿Pero estás bien? Me miras como si fuera la última vez que me vieras. Elena soltó una risita. Estoy emocionada. Y sí, un poco nerviosa. Sofía dejó su taza sobre la mesa. Si es por el hombre del que me hablaste, Ricardo, no te preocupes. Dudo que nos note entre tantos hombres de negocios. Elena asintió sin responder. Sabía que su hija no comprendía la magnitud de lo que podía suceder. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo Tavares se preparaba frente al espejo de su apartamento. El reflejo le mostraba a un hombre que había envejecido bien, pero con aspecto cansado. El smoking le sentaba de maravilla, pero no sentía que fuera una celebración. Esa noche no sería solo una gala, sería el momento en que su pasado y su presente finalmente chocarían. Su asistente, Samuel, apareció en la puerta. Todo está listo en el Salón Imperial del Hotel Aurora, señor. La prensa ha llegado y los inversores están tomando asiento. Perfecto, respondió Ricardo, ajustándose los puños de la camisa. ¿Y está confirmada la lista de oradores? La señorita Costa será la cuarta en hablar. A Ricardo se le aceleró el corazón. Y su acompañante también está confirmado. Llegarán juntos en poco más de una hora. Ricardo respiró hondo. Gracias, Samuel. Eso es todo por ahora. Cuando su asistente se marchó, se quedó un instante frente al espejo. ¿Qué le diré? ¿Cómo se pide perdón por 18 años de silencio? A las 6 de la tarde, la lluvia había cesado. El grande Aurora brillaba con luces doradas que se reflejaban en las húmedas calles de Oporto. El interior del Salón Imperial parecía un palacio moderno, techos altos, candelabros de cristal y mesas cubiertas con impecables manteles blancos. Elena se detuvo junto a su hija al cruzar el umbral. Nunca se había sentido tan fuera de lugar. Todo a su alrededor olía a lujo, poder y dinero. Mamá, esto parece una película, susurró Sofía, impresionada. Tú eres la estrella esta noche, le recordó Elena con voz suave pero firme. No dejes que nadie te haga sentir menos. La joven asintió, respirando hondo. Su sencillo y elegante vestido negro y su postura segura la hacían parecer mayor, más profesional. Mientras caminaban entre los grupos de empresarios, varias personas se volvieron para observarlas. Una coordinadora del evento, una mujer de sonrisa afable llamada Marta, se acercó a saludarlas. Señorita Costa, bienvenida. Es un honor tenerla aquí. Y debe ser tu madre.
Las dos están estupendas. Gracias, respondió Elena, agradecida por la cálida bienvenida. El señor Tavares está muy ilusionado por conocer a los ponentes de este año, añadió Marta. Dice que nunca había visto tanto talento joven reunido. Elena sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Tan solo oír su nombre la puso nerviosa. ¿Está aquí?, preguntó, intentando parecer despreocupada. Sí, llegó hace una hora. Creo que está hablando con algunos patrocinadores en la barra, respondió Marta antes de marcharse para atender a otros invitados. Sofía no se percató del temblor en las manos de su madre. Estaba demasiado ocupada saludando a otros jóvenes emprendedores y repasando sus notas por última vez. Elena, en cambio, no podía dejar de mirar al fondo de la sala. Y entonces lo vio. Ricardo. De pie, rodeado de hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador. Rió con elegancia, gesticulando con naturalidad, los mismos gestos de siempre. Parecía más maduro, con el pelo un poco más claro y finas arrugas en el rostro, pero conservaba ese aura que llenaba cualquier habitación. A Elena se le encogió el corazón. Habían pasado casi 2 décadas, y sin embargo, una sola mirada bastaba para revivirlo todo, su amor, su rabia, su pérdida. Antes de que pudiera reaccionar, una mujer alta y rubia, con una sonrisa perfecta, se acercó a ellas. Disculpe, ¿es usted la madre de la chica Costa?, preguntó con un tono amable pero condescendiente. Sí, respondió Elena, sin comprender. Qué amable, dijo la mujer, extendiendo la mano. Soy Beatriz, la prometida de Ricardo Tavares. Elena sintió que se le escapaba el aire del pecho. Mucho gusto, logró decir, estrechándole la mano. He oído hablar de su hija, continuó Beatriz con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Debe de estar muy orgullosa. No todos los días una joven de origen tan humilde logra algo así. Sí, estoy muy orgullosa, respondió Elena, manteniendo la compostura. Bueno, espero que disfruten de la velada, añadió Beatriz antes de retirarse con elegancia. Mientras se alejaba, Sofía frunció el ceño. ¿Quién era esa mujer? Le sonaba extraña. No importa, cariño, respondió Elena, intentando ocultar el temblor en su voz. Concéntrate en tu presentación. En ese instante, al otro extremo de la sala, Ricardo conversaba con un grupo de inversores cuando la vio. No necesitó acercarse. A pesar de haber transcurrido 18 años, habría reconocido a Elena Costa en cualquier parte del mundo. Su corazón se aceleró de inmediato. Allí estaba ella, a pocos metros, vestida con un elegante traje azul oscuro que le confería una serena dignidad. Y a su lado, su hija. Su hija. Por un momento, todo el ruido de la sala desapareció. El murmullo de las conversaciones se desvaneció. Solo existían ellos dos. Es mía, pensó, con el corazón destrozado. No en el sentido de posesión, sino de reconocimiento, de sangre, de historia. La orquesta comenzó a tocar suavemente y llamaron a los invitados para que tomaran asiento. Ricardo observó a Sofía mientras subía al escenario con los demás participantes. Se le secó la garganta. En unos minutos la oiría hablar. Elena estaba sentada en el centro de la sala, desde donde podía ver el escenario con claridad. Al atenuarse las luces, su corazón latía con tanta fuerza que creía que todos podían oírlo. Sabía que esa noche marcaría no solo el futuro de su hija, sino también el suyo. El ambiente en la sala se tornó solemne al atenuarse las luces y encenderse los focos que iluminaban el escenario. El maestro de ceremonias presentó a los 3 primeros oradores. Cada uno expuso ideas prometedoras, pero Elena apenas les prestó atención. Se debatía entre el orgullo por su hija y el temor a la mirada de Ricardo Tavares. Cuando anunciaron a la siguiente participante, a Elena se le heló la sangre. Nos acompaña la joven emprendedora que revolucionó la consultoría para pequeñas empresas y proyectos comunitarios, Sofía Costa. El aplauso llenó la sala mientras su hija caminaba con paso firme hacia el podio. Elena la observaba con manos temblorosas y la mirada perdida. Sofía irradiaba felicidad. El vestido negro que habían encontrado en la tienda de segunda mano le sentaba de maravilla, y su expresión transmitía seguridad. Cuando habló por primera vez, su voz fue clara, serena y potente. Buenas noches. Me llamo Sofía Costa y quiero hablarle sobre la diferencia entre sobrevivir y construir un futuro. El murmullo del público se apagó de inmediato. Ricardo, sentado en la mesa principal con los inversores, sintió que le faltaba el aire. Esa voz, esa forma de articular las palabras, era suya y también de Elena.
Crecí viendo a mi madre trabajar en 3 empleos, continuó Sofía, mirando al público. De ella aprendí el verdadero significado del esfuerzo, la perseverancia y el valor de crear oportunidades, incluso cuando no se tienen. El orgullo de Elena se mezclaba con lágrimas contenidas. En la mesa principal, Ricardo se cubrió el rostro con una mano para ocultar su emoción. Cada palabra que salía de aquella joven lo atravesaba como un recuerdo. Sofía mostró diapositivas con ejemplos de proyectos sociales, pequeñas empresas y negocios familiares a los que había ayudado a superar la crisis. Su tono no era arrogante, sino apasionado. Mi empresa nació de la necesidad, dijo. La necesidad de demostrar que las buenas ideas no pertenecen solo a quienes tienen capital, sino a quienes tienen el valor de actuar. Hubo un breve silencio y luego aplausos. Unos aplausos sinceros e intensos llenaron la sala. Elena se llevó las manos a la boca, incapaz de contener las lágrimas, y en la mesa principal, Ricardo se levantó de su asiento, aplaudiendo con más fuerza que nadie. Beatriz, sentada a su lado, lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, susurró, irritada. Es solo una presentación. No, respondió Ricardo sin apartar la vista del escenario. No es solo eso. Sofía terminó su presentación con una frase que resonó en cada rincón del salón: invertir en talento es invertir en el futuro, no en linaje ni contactos, sino la capacidad de cambiar la realidad. El público se puso de pie. Elena aplaudió con lágrimas en los ojos, y Ricardo apenas podía respirar. Su hija acababa de hablar del valor de luchar sin ayuda, sin privilegios, de construir algo propio, de no necesitar un apellido para brillar. Y él, precisamente, era el hombre que le había arrebatado todo eso. Tras los aplausos, comenzó la recepción. Los empresarios se movían entre las mesas, intercambiando tarjetas y felicitaciones. Sofía estaba rodeada de inversores que querían saber más sobre su proyecto. Desde lejos, Elena la observaba con orgullo y nerviosismo. De repente, sintió una presencia a sus espaldas, un escalofrío, una energía que reconocería incluso en otra vida. Elena, susurró una voz masculina. Se giró lentamente. Allí estaba Ricardo Tavares. Por un instante, ninguno de los dos habló. Solo se miraron. Los años parecieron desvanecerse. No puedo creer que seas tú, dijo finalmente, con la voz temblorosa. No digas nada, respondió Elena, conteniendo las lágrimas. No, aquí. Ricardo asintió. La comprendía. No era el momento adecuado. No en medio de tanta gente. Pero antes de que pudiera decir nada más, Beatriz apareció a su lado. Cariño, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Me la presentas? Ricardo se puso tenso. Beatriz, ella es Elena Costa. La mujer le extendió la mano con fingida amabilidad. Mucho gusto. Creo que nos hemos cruzado antes, dijo Elena, manteniendo la mirada serena. Así es. En la entrada. Qué casualidad, ¿verdad?, dijo Beatriz con una sonrisa que ocultaba veneno. No imaginaba que tendrías tantos recuerdos aquí esta noche, Ricardo. Él simplemente la miró, consciente de que esta conversación se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo. Disculpa, dijo Elena cortésmente. Voy a buscar a mi hija. Y se marchó, dejando a Ricardo con un peso insoportable en el pecho. Sofía seguía hablando con unos inversores cuando Elena se acercó. La joven notó la expresión tensa de su madre. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, solo necesitaba tomar aire, mintió Elena. ¿Lo viste?, preguntó Sofía con curiosidad. Elena asintió sin mirarla directamente. Sí, y no quiero hablar de eso ahora. Esta noche es tuya. Sofía no insistió. Sabía cuando su madre necesitaba más silencio que palabras. Desde el otro extremo de la sala, Ricardo los observaba a los dos desde lejos. Su mente era un torbellino. Quería acercarse, decir la verdad, explicar por qué había desaparecido, pero sabía que una palabra equivocada podría destruir el poco equilibrio que había en esa noche. Beatriz regresó a su lado con una copa de champán. Estás actuando de forma muy extraña, Ricardo. No entiendo por qué te afectan tanto estas personas. Porque me importan, respondió sin mirarla. ¿Te importa esa chica?, preguntó ella con un tono cargado de celos. ¿O su madre? Ricardo la miró con cansancio. Beatriz, por favor, no empieces. Ella soltó una risa gélida. Empezaré si quiero.
No soy tonto, Ricardo. Te vi mirándolas como si fueran fantasmas del pasado. Quizá lo sean, dijo en voz baja. Beatriz lo observó incómoda, pero antes de que pudiera responder, un organizador anunció el comienzo del brindis oficial. Ricardo alzó su copa, pero su mente estaba en otra parte. La música comenzó a sonar, y mientras los invitados charlaban y reían, él se escabulló discretamente hacia la salida lateral del salón. Sabía a dónde tenía que ir. En el pasillo del hotel, Elena caminó hacia el baño para tranquilizarse. Le daba vueltas la cabeza. Apenas podía creer que lo hubiera vuelto a ver, y menos aún que siguiera provocándole las mismas emociones. De repente, una voz la detuvo. Elena se giró. Allí estaba él, solo, sin el resplandor de los focos ni la arrogancia del exitoso empresario. Solo el hombre que la había abandonado 18 años atrás. Por favor, dijo Ricardo, acercándose lentamente. No te vayas. Necesito hablar contigo. Elena se quedó inmóvil. Había soñado muchas veces con este momento, y en todas esas ocasiones, se había imaginado insultándolo o abofeteándolo. Pero ahora que lo tenía frente a ella, solo sentía una mezcla de ira, tristeza y algo que se negaba a reconocer. Cariño, ¿qué podrías decirme después de todo este tiempo? Preguntó ella con la voz quebrada. Que lo siento mucho, respondió él sin dudar. Que nunca debí haberte dejado. Que cada día de mi vida pensé en ti y en lo que perdí. Elena lo miró, conteniendo las lágrimas. Pensar no cambia lo que hiciste. Lo sé, dijo Ricardo, bajando la mirada. Pero déjame explicarte, por favor. Ella lo observó unos segundos y asintió. Tienes 5 minutos. Y con eso, los dos se quedaron allí, frente a frente, mientras el bullicio de la gala se desvanecía tras las puertas. La conversación que habían estado postergando durante 18 años estaba a punto de comenzar. El pasillo del hotel estaba tenuemente iluminado, con una luz dorada que se filtraba por las ventanas. El murmullo de la gala se desvaneció en la distancia, como si el mundo entero se hubiera detenido para ellos dos. Elena Costa se cruzó de brazos, intentando mantener la compostura. Ricardo Tavares la miró como quien observa un milagro que teme no volver a ver jamás. Tienes 5 minutos, repitió ella con frialdad. Habla, Ricardo. Él respiró hondo, intentando ordenar años de silencio en unas pocas palabras. Elena, cuando me fui, no fue porque quisiera. Mi padre me obligó. ¿Tu padre te obligó? Repitió ella, arqueando una ceja. ¿Y eso te impidió al menos llamarme, enviarme una carta, un mensaje? No podía, respondió él con voz temblorosa. Lo controlaba todo. Sabía dónde trabajabas, a quién conocías. Me lo dejó muy claro. Si intentaba contactarte, te arruinaría la vida. Te quitaría las becas, los trabajos, incluso la atención médica de tu abuela. Elena lo miró sin pestañear. Y me creíste. No tenía otra opción. Era joven, una cobarde. Ricardo bajó la cabeza. Pensé que al irme te protegía, pero en realidad te destruí. El silencio fue largo y denso. Elena sentía el corazón latiéndole con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. Las palabras que siempre había querido oír estaban ahí, pero llegaban 18 años tarde. No sabes por lo que he pasado, dijo finalmente con firmeza. Estaba sola, embarazada, sin un centavo. Pasé hambre, trabajaba de noche limpiando oficinas y durante años tuve miedo de que alguien de tu familia apareciera para llevarme. Ricardo cerró los ojos. Cada palabra era un golpe directo. Lo sé, y me lo merezco. La miró a los ojos con sinceridad. Pero lo supe demasiado tarde. Te busqué durante años, Elena. Te juro que contraté investigadores. Revisé archivos. No había rastro de ti. No buscaste lo suficiente, dijo ella con dureza. Dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de dolor. La vi, Elena. Vi a Sofía en el escenario. Supe que era mi hija incluso antes de que la llamaran. Tiene tu fuerza y mis ojos. Elena contuvo el aliento. Ni se te ocurra, dijo en voz baja. Ni se te ocurra acercarte a ella. Es mi hija, respondió Ricardo sin alzar la voz. No es tuya. La corrigió ella, temblando. La crié sola, la eduqué sola, y no voy a permitir que vengas ahora con tu traje caro y tus disculpas tardías a arruinarle la vida, como hiciste con la mía. Ricardo la observó en silencio, dolido pero sin defenderse. Tienes razón, dijo finalmente. No tengo derecho a pedir nada,
solo déjame verla. Eso es todo. Elena lo miró, indecisa. En su interior, una parte de ella quería gritarle, y otra, más pequeña y cansada, quería creerle. No lo sé, susurró. Piénsalo, dijo en voz baja. No por mí, sino por ella. Merece saber quién es. Elena apretó los labios. ¿Y qué le diré? Dile que soy el hombre que no ha dejado de amarlas a las dos en 18 años, respondió con sinceridad. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo retrocedió. Eran los mismos jóvenes que soñaban con cambiar el mundo, solo que ahora su amor estaba marcado por las cicatrices. Antes de que Elena pudiera responder, una voz interrumpió la conversación. Madre. Ambas se giraron. Sofía estaba al final del pasillo, con una carpeta en la mano. Su expresión reflejaba confusión y un dejo de temor. ¿Qué haces aquí? Preguntó Elena, intentando sonar tranquila. Te estaba buscando. Todos te buscan en el vestíbulo. Sofía se acercó unos pasos, mirando a Ricardo. Y él permanecía inmóvil. El momento había llegado sin previo aviso. Elena vaciló. Es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. Sofía frunció el ceño. ¿Lo conocías, mamá? Es el dueño de la empresa. ¿Por qué hablas con él? Elena abrió la boca, pero Ricardo habló primero. Porque la conozco desde hace muchos años, dijo lentamente, sin apartar la vista de la joven. Y porque hay algo que necesito decirles a los dos. Aquí no, interrumpió Elena nerviosa. Por favor, ahora no. ¿Qué está pasando? Preguntó Sofía, mirándolos a ambos. Ricardo dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Sofía, yo no. Exclamó Elena, interviniendo. No lo hagas. Ahora no. La confusión en los ojos de Sofía se transformó en alarma. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no quieres que diga? Elena se volvió hacia su hija, con los ojos llenos de lágrimas. Hija, por favor, confía en mí. Pero Sofía no apartó la vista de Ricardo. Algo en su expresión, en la forma en que la miraba, le resultaba demasiado familiar. ¿Qué quiere decir con ustedes dos? Preguntó lentamente. El silencio se volvió insoportable. Ricardo dio otro paso, con la voz quebrada. Quiero decir que soy. Respiró hondo. Soy tu padre, Sofía. El pasillo se convirtió en un eco vacío. Las palabras quedaron suspendidas entre los tres, pesadas como el plomo. Sofía retrocedió, incapaz de asimilar lo que acababa de oír. ¿Qué has dicho? Es verdad, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, hija. Es verdad. Sofía los miró a los dos, atónita. Mi padre, el hombre del que nunca hablaron, el que desapareció. Es él. Elena asintió, llorando. Sí. Sofía retrocedió un paso, como si el suelo se moviera bajo sus pies. No, no puede ser. Ricardo intentó acercarse, pero ella lo detuvo con la mano. No te acerques, dijo con voz firme, aunque temblorosa. No, Sofía, por favor, suplicó. No fue mi decisión. ¿Y eso cambia algo?, respondió ella, con la voz quebrada. ¿Dónde estabas cuando mi madre se mató trabajando? ¿Cuando teníamos que mudarnos cada año? ¿Dónde estabas cuando más te necesitábamos? Ricardo no pudo responder. Su silencio fue la confirmación más dolorosa. Sofía se volvió hacia su madre, con los ojos llenos de ira y decepción. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurró. Tuviste 18 años para hacerlo. Quería protegerte, respondió Elena entre lágrimas. Quería que tuvieras una vida libre de todo esto. Sofía negó con la cabeza. No me protegiste, madre. Me mentiste. La joven se dio la vuelta y corrió hacia el vestíbulo del hotel. Elena quiso seguirla, pero Ricardo la detuvo. Déjala ir, dijo en voz baja. Necesita tiempo. Elena se apartó bruscamente. No te atrevas a decirme lo que necesita mi hija. Y la siguió, dejando a Ricardo solo en el pasillo, con el corazón roto. El escándalo no tardó en estallar. Alguien había grabado el momento desde lejos, el grito, las lágrimas, la frase, «Soy tu padre». En cuestión de minutos, los rumores se extendieron por toda la sala y los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. El millonario que había encontrado a su hija perdida en su propia gala.
Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo había destruido el momento más importante de la vida de Sofía, sino que lo había hecho delante de todos. En la entrada del hotel, bajo la llovizna, Elena llegó hasta su hija. Sofía, espera, por favor, suplicó. No te vayas así. No sé qué pensar, dijo la joven sin mirarla. Todo en lo que creía sobre mi vida se ha derrumbado. Te entiendo, susurró Elena, pero lo que sí te puedo asegurar es que todo lo que hice, lo hice por amor. Sofía se giró lentamente, con los ojos vidriosos. A veces, el amor no basta, mamá. Elena no supo qué responder. Simplemente la abrazó, aunque su hija permaneció rígida, sin corresponder al abrazo. Y en medio del bullicio de la ciudad, madre e hija permanecieron allí, bajo la lluvia, intentando comprender cómo un simple secreto podía cambiarlo todo. Esa noche, Oporto parecía más frío que nunca. La lluvia caía fina y constante sobre las calles vacías, mientras Elena y Sofía caminaban en silencio hacia su pequeño apartamento. Ninguna sabía qué decir. Al llegar, Sofía se desplomó en el sofá sin mirar a su madre. Elena, empapada, se quedó de pie unos segundos, como si no supiera por dónde empezar. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y el silencio era tan denso que parecía que se podía cortar. Sofía, dijo finalmente con la voz quebrada. Lo siento. Su hija no respondió. Simplemente se levantó y se fue a su habitación. Elena se quedó sola en el salón, mirando las sombras proyectadas en la pared. Había temido este momento durante 18 años, y sin embargo, nada la había preparado para el dolor de ver el desprecio en los ojos de su hija. En otra parte de la ciudad, Ricardo Tavares tampoco podía dormir. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, directores, inversores. Su asistente, Samuel, intentaba gestionar el caos desde la oficina. Señor Tavares, los medios no paran, dijo Samuel por teléfono. Todos quieren declaraciones. Sin comentarios, respondió Ricardo, mirando su reflejo por la ventana. Diga que es un asunto personal. Entendido. Pero, señor, dudó, la junta directiva quiere una reunión urgente mañana a las 9. Ya me lo esperaba, respondió Ricardo, impasible. Gracias, Samuel. Colgó y se recostó en la silla. Había cometido el mayor error de su vida, revelar la verdad en el peor lugar posible. Había actuado con el corazón, sin pensar en las consecuencias, pero incluso con todo el desastre, no podía arrepentirse del todo, porque, por primera vez, había visto a su hija, y eso lo valía todo. A la mañana siguiente, la noticia estalló en todos los medios. Los titulares eran brutales. El magnate que abandonó a su familia. La hija secreta del empresario más poderoso del país. Escándalo en la gala. La verdad que destruyó su reputación. Elena lo vio en la televisión mientras preparaba café. Cada palabra la hacía sentir más expuesta, más humillada. Había pasado toda su vida evitando ser noticia, y ahora su nombre estaba por todas partes. Sofía salió de su habitación con ojeras y los ojos enrojecidos. Miró la pantalla sin decir nada. Las noticias mostraban una foto suya en el escenario, junto al rostro de Ricardo. Ahora todo el mundo lo sabe, murmuró. En la universidad, en mis redes sociales, en todas partes. Elena intentó acercarse, pero Sofía retrocedió. Todavía no puedo hablar de esto, dijo con voz tensa. Necesito tiempo. Lo entiendo, susurró Elena, conteniendo las lágrimas. Sofía tomó su bolso y se fue sin mirar atrás. Elena quiso detenerla, pero no se atrevió. Sabía que cualquier palabra desafortunada podría alejarla aún más. A media mañana, Ricardo entró en la sala de reuniones de Tavares Holdings. Los miembros del consejo lo esperaban con semblante serio. En la pantalla central, los titulares seguían dando vueltas como una herida abierta. Señor Tavares, dijo uno de los directores con gravedad. ¿Desea explicar esta situación? No hay nada que explicar. Lo que se dijo es cierto. Tengo una hija de 18 años. No la conocía hasta hace poco. ¿Y pensó que el mejor lugar para anunciarlo era en su propia gala, frente a 500 personas? Preguntó otro con sarcasmo. No lo planeé, respondió Ricardo con sinceridad. Fue un impulso, y asumo la responsabilidad. El director financiero, un hombre mayor de cabello blanco, se cruzó de brazos. La prensa nos está destruyendo. Nuestros socios están nerviosos. Esto podría afectar a los mercados. Ricardo apoyó ambas manos sobre la mesa.
Si los inversores tienen miedo porque su director ejecutivo tiene una hija a la que abandonó sin saberlo, entonces estamos haciendo negocios con la gente equivocada. Se hizo un silencio absoluto. Durante unos segundos, nadie supo qué decir. Finalmente, el presidente habló con voz más tranquila. Ricardo, no dudamos de tu capacidad, pero esto es un escándalo público. Deberías considerar apartarte temporalmente hasta que las cosas se calmen. Ricardo se recostó en su silla y asintió lentamente. De acuerdo. Los directores se miraron entre sí, sorprendidos por su rápida respuesta. ¿Vas a dimitir?, preguntó uno. No voy a dimitir, corrigió Ricardo. Voy a tomarme una excedencia, el tiempo suficiente para ocuparme de lo que de verdad importa. Y sin dar más explicaciones, se levantó y salió de la sala. Esa misma tarde, Elena regresaba del trabajo cuando encontró un ramo de flores en la puerta de su apartamento. Un sobre blanco estaba atado con una cinta dorada. Temblorosa, lo abrió. No intento justificarme. Solo quiero disculparme. Si alguna vez quieres hablar, te estaré esperando. R. Elena apretó la nota contra su pecho. Sabía que debía romperla, tirarla, olvidarla, pero no podía. Dentro del sobre también había una tarjeta con la dirección de un café del centro, sin fecha ni hora, solo un mensaje escrito a mano. Estaré allí todos los días a las 6 de la tarde. Pasaron 3 días. 3 días eternos en los que Elena luchó entre la razón y el corazón. Cada vez que miraba a Sofía, sentía el impulso de quemar esa tarjeta. Pero por la noche, cuando su hija dormía, la sacaba del cajón y la releía una y otra vez. Al cuarto día, no pudo resistir más. Se puso su abrigo más sencillo, respiró hondo y salió. El café era pequeño y acogedor, con las ventanas empañadas por el frío. Ricardo estaba allí, solo, con una taza de café delante. Al verla entrar, se levantó de inmediato. Gracias por venir, dijo en voz baja. No sé por qué lo hice, admitió ella, quitándose los guantes. Quizá necesitaba oír lo que tenías que decir y cerrar este capítulo. Ricardo asintió, sin intentar acercarse demasiado. No quiero justificarme, Elena. Solo quiero explicarte lo que pasó después. Ella se sentó frente a él, cruzando los brazos. Te escucho. Cuando regresé de Londres, te busqué durante años, comenzó Ricardo. Contraté gente, revisé historiales médicos, universidades, nada. Tu nombre había desaparecido de todos los lugares donde podías estar. Elena lo miró con cautela. Y mientras tanto, seguiste con tu vida, ¿no? Tus negocios, tus viajes, tus fiestas, tus promesas vacías. Ricardo bajó la cabeza. Sí, hice todo eso, pero nada de eso me hacía sentir vivo. Lo único real que tenía era lo que tenía contigo. Elena guardó silencio. Su corazón se resistía a creerle, pero una parte de ella sabía que no mentía. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó con más calma. Conocer a mi hija, respondió Ricardo con firmeza. No quiero invadir su vida, solo quiero estar cerca, apoyarla, aunque sea desde la distancia. Ella no está lista, dijo Elena. Lo sé, admitió él, pero esperaré el tiempo que sea necesario. El silencio volvió a instalarse entre ellos. La lluvia repiqueteaba suavemente contra la ventana. Elena lo observó. Ya no veía al chico arrogante de antes, sino a un hombre derrotado y arrepentido. Sofía es mi vida, dijo finalmente. Si le haces daño, no la volverás a ver. Ricardo asintió. No pienso volver a decepcionarte. Cuando Elena se levantó para irse, él no la detuvo. Simplemente la miró con la misma mezcla de amor y tristeza que la había acompañado durante casi 20 años. Salió del café con el corazón dividido entre la razón y la nostalgia. Y aunque no lo admitiría, por primera vez en mucho tiempo, sintió que una parte de su pasado comenzaba a sanar. Al día siguiente amaneció más tranquilo, pero la calma era solo aparente. En el pequeño apartamento, Elena se preparaba un café cuando oyó sonar el teléfono. Era su mejor amiga, Luisa, la única que conocía toda la historia desde el principio. Por fin contestas, dijo Luisa con su voz directa. Vi la noticia y casi me caigo de la silla. ¿Estás bien? He estado mejor, respondió Elena, sirviéndose un café sin entusiasmo. Todo el mundo habla de nosotros. Incluso en el trabajo me miran con recelo. ¿Y tu hija? ¿Cómo está? Elena suspiró. Distante. Apenas me habla. Sale temprano y llega tarde. No sé si evita a la prensa o a mí.
Luisa guardó silencio unos segundos. Lo que hiciste no fue fácil, Lena. Criarla sola, protegerla. Hiciste lo que creías correcto. No te castigues tanto. No lo entiendes, dijo Elena en voz baja. Me mira como si la hubiera traicionado. Quizás ahora se sienta así, respondió Luisa. Pero dale tiempo. Es una chica inteligente. Cuando se le pase el enfado, lo entenderás. Elena asintió, aunque no estaba segura de creerlo. ¿Y él? Preguntó Luisa. ¿Lo viste? Elena dudó antes de responder. Sí, fui a verlo. Y lo lamenta, admitió. Dice que quiere ver a Sofía, pero que no la presionará. Luisa suspiró. Bueno, al menos no parece el monstruo que imaginábamos. No lo es, dijo Elena, casi para sí misma. Simplemente tomó la peor decisión en el peor momento. Esa tarde, Sofía regresó a casa más temprano de lo habitual. Llevaba el pelo suelto y los ojos cansados. Elena se levantó del sofá en cuanto la vio. ¿Podemos hablar? Preguntó con cautela. Sofía dejó su mochila sobre la mesa y permaneció en silencio unos segundos. No sé por dónde empezar. Empieza por cómo te sientes, dijo Elena en voz baja. Sofía respiró hondo. Me siento enfadada. Siento que me quitaste la oportunidad de decidir si quería conocerlo o no. Pasé mi vida creyendo que no tenía padre, y ahora sí lo tengo. Y es el tipo de hombre que sale en las portadas de las revistas. Lo sé, dijo Elena, pero cuando desapareció, me quedé sola. No quería que crecieras con la sombra de su apellido. Sofía la miró fijamente. ¿Y ahora? ¿Qué esperas que haga? ¿Abrazarlo y fingir que todo está bien? No, protestó Elena con tristeza. Solo escucha su versión de la historia cuando estés lista. No por él, sino por ti. Sofía se pasó una mano por la cara. No sé si podré, pero tal vez algún día lo haga. Elena sonrió débilmente. Era un pequeño paso, pero suficiente para mantener viva la esperanza. Mientras tanto, en casa, Ricardo Tavares leía un correo electrónico en su ordenador. Era un mensaje de Samuel. La prensa se ha calmado. La junta directiva ha aceptado tu permiso temporal. Te recomiendan que te mantengas alejado de los medios y evites apariciones públicas. Samuel. Ricardo cerró el correo y se recostó en su silla. Por primera vez en muchos años, su agenda estaba vacía. No había reuniones, ni conferencias, ni vuelos, solo silencio e incertidumbre. Tomó una foto enmarcada del escritorio. Era una foto reciente de Sofía, recortada de una revista donde la mencionaban como una joven emprendedora prometedora. Pasó el pulgar por el cristal con un gesto casi reverente. Prometo que esta vez no desapareceré, murmuró. 3 días después, el destino los volvió a unir. Sofía caminaba por el centro de Oporto camino a una reunión en la universidad cuando vio una figura familiar en la acera de enfrente. Era él. Ricardo compraba flores en un kiosco. Se detuvo, dubitativa, observándolo. No parecía el hombre poderoso de las noticias. Vestía una chaqueta sencilla y hablaba con la florista con una sonrisa amable. Por un instante, sintió curiosidad, y antes de darse cuenta, él giró la cabeza y la vio. Sus miradas se cruzaron. Ambos se quedaron paralizados. Ricardo no se atrevió a moverse, temiendo que cualquier gesto la asustara, pero, para su sorpresa, Sofía no huyó. Cruzó la calle lentamente y se detuvo frente a él. «Hola», dijo con cautela. Él parpadeó, incrédulo. «Hola», respondió con una sonrisa nerviosa. «No creí que quisieras verme». «Yo tampoco», admitió ella, «pero aquí estoy». Durante unos segundos, permanecieron en silencio, sin saber cómo romper el silencio. Fue Sofía quien habló primero. «No quiero que pienses que estoy aquí para perdonarte», aclaró ella. «No lo creo», dijo Ricardo con sinceridad. «Me alegra verte». Ella bajó la mirada, incómoda. «Vi las noticias. Todo el mundo lo sabe. Me han contactado los medios, empresas, incluso clientes. Algunos ya han cancelado mis contratos». Ricardo sintió un remordimiento. «Lo siento mucho. Nunca quise arruinar tu reputación». «No lo hiciste», respondió ella. «Pero ahora la gente piensa que todo lo que he logrado es gracias a mi apellido. Así que demuéstrales lo contrario», dijo Ricardo, mirándola con orgullo. «Sé la mujer que siempre has sido, inteligente, fuerte y dueña de tu destino».
Sofía lo miró sorprendida. Hablas como si me conocieras. He leído todo sobre ti, confesó él. Tus proyectos, tus entrevistas, tu empresa. Te juro que nunca me he sentido tan orgulloso de nada ni de nadie. Por primera vez, Sofía sonrió levemente. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Ricardo con dulzura. Solo prométeme que si alguna vez necesitas algo, aunque solo sea un consejo, sabrás dónde encontrarme. Ella asintió, sin comprometerse. Lo pensaré. Antes de irse, Ricardo le ofreció una flor blanca del ramo. Es para ti. No es una disculpa, sino porque me alegra haberte conocido. Sofía dudó unos segundos antes de aceptarla. Gracias. Luego se dio la vuelta y se marchó. Ricardo la siguió con la mirada hasta que desapareció entre la multitud, con el corazón latiéndole con fuerza. Esa noche, Sofía regresó a casa con la flor aún en la mano. Su madre la vio entrar y se sorprendió. ¿Dónde estabas? En el centro. Lo conocí. Elena se quedó inmóvil. ¿Y hablaste con él? Sofía asintió. Sí. No le grité. No lloré. Solo lo escuché. Elena sonrió, aliviada. ¿Y cómo te sentiste? Confundida, admitió la joven, pero también curiosa. No sé quién es él en realidad. Es alguien que te amó, aunque torpemente, dijo Elena con sinceridad. No justifico lo que hizo, pero sé que no fue por falta de amor. Sofía miró la flor blanca que tenía en las manos y la colocó en un vaso de agua sobre la mesa. No sé si estoy lista para perdonarlo, pero quizá pueda llegar a conocerlo. Elena se acercó y la abrazó. Por ahora es suficiente. Las dos permanecieron en silencio unos instantes, comprendiendo que la reconciliación no se produciría de la noche a la mañana, pero al menos habían dado el primer paso. Mientras tanto, en su apartamento, Ricardo observaba la misma flor que faltaba en su ramo. La sonrisa que su hija le había devuelto era la primera que recibía en casi 20 años. Y aunque sabía que el camino sería largo, por primera vez en muchos años sintió esperanza. Cerró los ojos y susurró para sí mismo, gracias por darme una segunda oportunidad, aunque no la merezca. La lluvia volvió a caer sobre la ciudad, como si lentamente lavara las heridas de todos. Era el comienzo de algo nuevo, incierto, pero necesario, porque a veces, para volver a amar, primero hay que aprender a perdonar.